Las instituciones mienten, las ideologías se desgastan, las respuestas fáciles ya no sirven. Esto es Punto de Quiebre, política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Empecemos. Hola, soy Ronin. En un mundo globalizado, donde las fronteras se difuminan y las culturas se entrelazan, las naciones se enfrentan a una pregunta incómoda. ¿Quiénes somos realmente? La identidad nacional, ese relato colectivo que nos une, está en crisis. Y con ella emergen las viejas tensiones: racismo, clasismo, exclusión, machismo y desprecio hacia la diversidad. Este episodio explora cómo se construye y se disputa la idea de nación en sociedades plurales. Desde México hasta Europa, desde los pueblos originarios hasta los barrios marginados de las ciudades globales, la identidad se redefine entre la memoria y la resistencia. La identidad nacional no es un hecho fijo, sino una narración en constante movimiento. Durante siglos, los estados-nación se construyeron sobre una cultura, una lengua y una historia dominante. Pero hoy, esas definiciones se resquebrajan ante la diversidad interna de cada país. La identidad nacional no es lo que somos, sino lo que nos enseñaron a creer que somos. En el contexto latinoamericano, esta tensión es profunda. La independencia política no trajo una independencia cultural completa. Las élites reprodujeron el modelo europeo, invisibilizando a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. ¿Puede una nación ser verdaderamente libre si niega parte de su origen? ¿Qué pasa cuando el relato nacional deja fuera a quienes la sostienen con su trabajo, su lengua o su piel? El debate actual enfrenta dos visiones: la nación homogénea, que teme perder su identidad frente a la globalización y la migración, y la nación plural, que se reconoce en su diversidad y en la coexistencia de múltiples formas de ser. El modo en que enseñamos la historia determina a quién damos voz. El relato oficial suele glorificar a los héroes y silenciar a los vencidos. Por eso, el revisionismo histórico, desde los movimientos indígenas hasta los feminismos, busca reescribir el pasado desde abajo. Como dice un proverbio africano, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al cazador. El racismo y el clasismo no son residuos del pasado, sino estructuras activas que determinan el acceso a la justicia, la educación, la salud y la política. Ya no se trata solo de insultos o actos de odio, sino de instituciones y políticas que perpetúan la desigualdad. Los tonos de piel, los apellidos y los lugares de origen siguen marcando el destino social. Las políticas públicas se enfrentan al dilema de la acción afirmativa: corregir los desequilibrios con cuotas y programas especiales, o confiar en una meritocracia que nunca ha sido neutral. El racismo no se cura con silencio, se combate con justicia.
En América Latina, el clasismo es la cara económica del racismo. El acceso a la educación, la vivienda y el trabajo está profundamente marcado por el origen socioeconómico. Las élites urbanas aún asocian pobreza con inferioridad moral. El escritor Octavio Paz lo dijo crudamente en Laberinto de la Soledad. El mexicano desprecia lo que es y admira lo que no puede ser. Esa herida simbólica se traduce en políticas que marginan lo propio. La lucha contra el machismo no puede entenderse sin el racismo y el clasismo. Las mujeres indígenas, afrodescendientes o pobres son quienes sufren la interseccionalidad de las opresiones. Ser mujer y ser pobre, o ser mujer y ser morena, aún implica enfrentar una doble o triple carga. No hay jerarquías en el dolor, pero sí en la indiferencia. El Estado moderno enfrenta un reto: pasar de la tolerancia pasiva a la garantía activa de la diversidad. Los pueblos originarios no piden inclusión, exigen respeto, autonomía y voz propia. Ser indígena no es ser pasado, es ser raíz. Dicho por Rigoberta Menchú. La identidad también se disputa en los cuerpos. La lucha de la comunidad LGBTQ+ ha conquistado derechos fundamentales: matrimonio igualitario, identidad de género, leyes antidiscriminación. Reconocer esta diversidad no es una concesión moral, sino una condición democrática. La laicidad no es la negación de la fe, sino la protección de todas las creencias. Un Estado laico garantiza que ninguna religión imponga sus dogmas al resto. La globalización nos ha conectado, pero también nos ha uniformado. El consumismo y las redes sociales crean una identidad digital global, mientras erosionan las identidades locales. En ese contexto, los nacionalismos resurgen como respuesta defensiva ante la pérdida del sentido colectivo. La pregunta de fondo sigue siendo: ¿podemos construir una nación que abrace la pluralidad sin perder cohesión? La diversidad no amenaza la identidad, la enriquece. La identidad nacional no debe ser una frontera, sino un puente. Un país que niega su pluralidad niega su futuro. Reconocer la diversidad no debilita la nación, la hace más justa, más libre, más real. ¿Quién define lo que significa ser mexicano, argentino, colombiano o español? ¿Podemos celebrar el mestizaje sin repetir el colonialismo? ¿Hasta qué punto la unidad nacional puede construirse sin uniformidad? No hay patria más grande que la dignidad. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete. Esto fue Punto de Quiebre. Política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Nos vemos